con esta siguiente parte, a ver, denme un segundo porque creo que dejé de grabar. Ah, no, sí sigue. Ok, perfecto. Ah, no, sí dejé de grabar y ahorita empezó otra vez. Es que no sé qué le programé la vez pasada, pero bueno, no importa. Ok, sigo compartiendo mi pantalla, espero que la estén viendo puntualmente. Si alguien no la ve, avíseme por favor. De todas formas, en el chat les puse la liga de la página. Les digo que esta me gusta apoyarme mucho porque está separadita bien por títulos y capítulos y esto. Y eso nos permite que podamos, pues avanzar y revisar esta parte, pues más puntual y específicamente, de acuerdo a lo que necesitamos revisar para poder abordar lo que nos corresponde en la sesión del día de hoy. Que si alguien no la ve o algo, avíseme. Quiero pensar que me escucho. Ajá, sí, ya activé mi micrófono, entonces todo bien. Solamente si hay alguien que tenga ya algún tema de que no me oye, no me ve, no ve la página, avíseme, por favor. Ok. Vamos a continuar en esta parte con el título cuarto, en la que ya vamos a empezar a hablar de los derechos y las obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Recapitulando, bueno, pues ya sabemos que aquí vamos a revisar 5 capítulos y bueno, vamos a iniciar con el capítulo 1, que va a tener básicamente 2 artículos nada más, el 132 y el 133. Son larguitos porque hablan precisamente de todo aquello que les corresponde cubrir tanto a los patrones como a los trabajadores. Entonces vamos a empezar por el 132, donde nos habla de las obligaciones de los patrones. Dentro de las obligaciones de los patrones nos dice: 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para ejecutar su trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado, y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramientas propias. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles instrumentos y materiales de trabajo. 4. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite. 5. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. 6. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. 7. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Esto no necesariamente tendría que ser cada 15 días y de alguna forma se ve reflejado en el recibo que recibimos hoy en los CFDIs que se generan por el pago del salario, ¿va? En los cálculos, deducciones. O sea, con ese recibito cumplimos muchos puntos de la Ley Federal del Trabajo. En este caso específicamente, pues lo que podríamos argumentar como patrones cada quincena o cada semana, te entrego tu CFDI y ahí viene esa constancia escrita del número de días trabajados y el salario percibido, con sus respectivas deducciones y construcciones.
Perdón, 7. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Constancia laboral, básicamente. 9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, los procesos de revocación de mandato y para el cumplimiento de los servicios jurados, electorales y censales a que se refiere el artículo 5 de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de su horario de trabajo. 10. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Aquí estamos hablando básicamente de las licencias sin goce de sueldo, ¿va? Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años, con este tope que está marcando la ley en función de la ausencia por estos permisos. 11. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. 12. Establecer y sostener las escuelas, artículo 123 constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. 13. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Y aquí, ojo, una cosa es la alfabetización y otra cosa es la capacitación y el adiestramiento. ¿Puede haber una cosa con la otra? Claro que puede haber una cosa con la otra. Podríamos decir que la alfabetización podría ser parte de su capacitación o adiestramiento siempre y cuando tenga esta alineación puntual y específica en función de lo que necesita saber o hacer para desempeñar su trabajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tal vez si yo contrato a alguien, un pintor, o sea, alguien que va a pintar muros, no necesariamente es parte de su capacitación estar alfabetizado. Pero si el señor tiene que leer para seleccionar colores, por ejemplo, o para poder hacer mezclas en función de códigos o algo así un poco más complejo, entonces tal vez sí podría ser parte de su capacitación, pero es obligación del patrón también, en conformidad con las autoridades del trabajo, que si el señor no está alfabetizado y no va a ser parte de su capacitación o adiestramiento porque no tiene este alineamiento con su trabajo, la intención sí es apoyarlos y es obligación patronal que nuestro personal esté alfabetizado. ¿Va? Nada más para que identifiquemos las diferencias entre una cosa y la otra en función de la obligación del patrón. ¿Va? 19. Hacer por su cuenta cuando empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores, es decir, estamos hablando de una mediana empresa, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en en centros especiales, nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designando en atención sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón.
Cuando tengan a su servicio más de 1,000 trabajadores, o sea, estamos hablando de una gran empresa ya, o sea, determinada por la clasificación de su tamaño, de su volumen, deberán sostener 3 becarios en las condiciones señaladas. El patrón solo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de 1 año o cuando observe mala conducta. Pero en esos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado durante 1 año por lo menos. Y aquí básicamente estamos hablando de algo que podría ser y que inicia muchas veces como servicio social o prácticas profesionales, pero cuando lo tengo como becario es porque ya le estoy pagando, ¿eh? Esto es importante. Muy bien. 15. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3, que ya revisamos. 16. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. 16 bis. Contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de personas con discapacidad. 17. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios, o sea, botiquín. 18. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre riesgos y peligros a los que están expuestos. 19. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas y cuando exista peligro de epidemia. Por ejemplo, cuando nos pasó el tema de las vacunaciones, ¿no? Por tema COVID. 19 bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. 20. Reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes, un espacio de terreno no menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima. 21. Proporcionar a los sindicatos, si los solicitan en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para este fin cualquiera de los asignados para el alojamiento de los trabajadores. 12. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias siempre que se compruebe que son previstas por el artículo 110, fracción 6. 23. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción 4.
23 bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias previstas en la fracción 5 del artículo 110 y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccionalmente competente. 20. A ver, denme un segundo, déjenme quitar esto porque me están llegando muchas notificaciones que no me permiten concentrarme aquí. Ok. 26. Hacer las deducciones previstas en las fracciones 4 del artículo 97 y 7 del artículo 110. Enterar los descuentos en orden de prerelación, primero al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, y posterior a las otras instituciones. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido al trabajador. De aquí van a ver que esta tuvo varias reformas porque sí hubo el momento en el que sí era responsable solidario el patrón. Pero solamente bajo ciertos términos. 26 bis. Afiliar al centro de trabajo. Este también es bien importante porque no todos tienen claro que no tenemos, necesitamos tener esta afiliación con el FONACOT como parte de nuestras obligaciones patronales y que un trabajador que quiera sacar un crédito FONACOT necesita que el centro de trabajo esté registrado, ¿va? Entonces, precisamente el 26 bis nos dice que es obligación del patrón afiliar al centro de trabajo con el FONACOT a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad, porque lo que hace FONACOT es efectivamente verificar el tema de su salario y todo eso, y no se lo piden al trabajador, sino que se solicita que nosotros como patrones o como centro de trabajo expidamos un documento que avale la información que requiere el FONACOT para otorgar los créditos, sobre todo, ¿va? 27. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 27 bis. Otorgar permisos de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante. Este de permiso de paternidad, importante que lo anoten, no tanto como el 27, perdón, bis de este artículo, sino para que tengan claro, porque sí podrían llegar a preguntarles del tema de los permisos de paternidad. Entonces, para que lo anoten por ahí. Nada, déjenme revisar. Este es el artículo 132, ¿va? Del 132, esta parte del permiso de paternidad es muy importante, ¿va? Ok, entonces vamos a quedar el 27, si no me equivoco. Ok, perfecto. 28. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo de acuerdo en lo establecido por esta ley. Espérenme, déjenme anotarle porque si no ahorita van a preguntar y no me voy a acordar. 27 bis. Ok. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con brigadas de protección civil, con brigadas de incendios, de sismos, o si tenemos alguna colaboración para alguna certificación, etcétera, 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 ¿no? Después 29. Otorgar permisos sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido en la legislación especial de la materia. 29 bis. Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias expedidas por el instituto según lo establece el 140 bis de la Ley del Seguro Social. Y ahí vienen varias características por lo cual podemos ausentarnos, como podría ser, por ejemplo, el cuidado de un familiar hospitalizado, por ejemplo. 30. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión dentro de los 15 días siguientes a lo dicho en el contrato. Sea depositado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta obligación se podrá acreditar con la firma de recibido del trabajador. 31. Implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención en casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así
como erradicar el trabajo forzoso e infantil. 32. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y además documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta que hacen referencia a los artículos 390 bis y 390 ter. Y 33. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión contractual, evidentemente, en los términos del artículo 390 ter y 400 bis. Y con esto estaríamos terminando el 132, que habla de las obligaciones patronales. Les vuelvo a comentar, el que vale la pena rescatar del 132 para efectos de su evaluación tendría que ser el 27 bis del 132, donde hace referencia a los días de paternidad. Ahora, 133. Queda prohibido a los patrones y a sus representantes: 1. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Artículo 2 de esta misma ley, y ahí es donde hacemos este match con el 133, apartado 1. 2. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado, o sea, ejercer coacción. 3. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiere a las condiciones de este. Y que bueno, esto tiene que ver básicamente con el tema de hacer intercambios adicionales a los temas laborales, ¿no? 4. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o reiterarse del sindicato o agrupación al que pertenecen o a que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva, es decir, sindical. 5. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. 6. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que otorgan las leyes. 7. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. 9. Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. Es decir, vetarlos, ¿no? De alguna forma. 10. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. 11. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. Acuérdense que estamos hablando de los patrones. Así como los trabajadores no pueden llegar a laborar en este tipo de estados, el patrón tampoco debe presentarse a los centros de trabajo bajo los influjos de este tipo de sustancias. 12. Realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. 13. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. 14. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Este también importa, no creo que se los vayan a preguntar, pero es importante que lo tengan bien identificado también. El 14 del 133, ¿va?
15. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. Estos dos importantes, los 15. 16. Dar de baja o terminar una relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia. 17. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores. Y 18. Las demás que establezca la ley. Con esto estaríamos terminando las obligaciones patronales, sabiendo que la que podría ser útil para nuestro estudio de evaluación podría ser del 132, el 27 bis. De acuerdo, vamos a revisar el capítulo 2, obligaciones de los trabajadores. También son dos artículos, los siguientes, el 134 y el 135. Y van a empezar igual. El primero son obligaciones de los trabajadores y el siguiente es lo que no deberían hacer, ¿va? Entonces, 1 del 134, obligaciones de los trabajadores. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. 2. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. 3. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 4. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. 5. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de mayor fuerza de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. 6. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les hayan dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos ni del ocasionado por un caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa construcción. 7. Observar buenas costumbres durante el servicio. 8. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. 9. Integrar los organismos que establece la ley. 10. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen ninguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. 11. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Esta es bien importante, bien importante que la tengamos clara. Es obligación de los trabajadores avisar que están enfermos. 10 y 11. 12. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios de los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. 13. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente y de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Este también es importante, el último, y que generalmente hoy se establece a través de cartas de confidencialidad en el que no nada más la ley está obligándolos, sino que a través de este tipo de cartas está existiendo un compromiso en el que si se incumple puede haber una consecuencia que se establezca puntual y específicamente
pero además tendrán también los patrones un documento de respaldo que les permita llevar a cabo procesos necesarios para poder pues retribuir las consecuencias que por este tipo de causas puedan perjudicar a las empresas o a los centros de trabajo. Ok, y el 135, pues las prohibiciones, ¿no? Y empiezan. 1. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o las de terceras personas, así como las del establecimiento o lugares en que el trabajo se desempeñe. 2. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Eso es prohibido. 3. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima elaborada. 4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. 5. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. O sea, hay que avisar, no nada más hay que llegar en drogas, por favor. 6. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes o punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo, porque no serán consideradas armas, ¿va? 7. Suspender las labores sin autorización del patrón. 8. Hacer colectas en el establecimiento lugar de trabajo. No se puede pedir dinero, en centros de trabajo si no es un proceso que esté autorizado y se esté dirigiendo desde el centro de trabajo. 9. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto de aquel a que están destinados. Hacer cualquier clase de propaganda en horas de trabajo dentro del establecimiento. Y 11. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los centros de trabajo. Digo, aquí nada que no sepamos. Es importante que tengan considerados ambos títulos y en función de esto, pues estaríamos hablando de cuáles son, en función del título cuarto, los derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones. De aquí seguiría el título tercero, que habla de las habitaciones para los trabajadores. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando en función de todo lo que tiene que ver el Infonavit y aquellas viviendas que les pueda otorgar el patrón en función de varias prestaciones, como lo podrían identificar, y también dependiendo ¿se acuerdan que también teníamos un artículo en el que dependiendo de qué tan lejos el patrón está obligado a prestarle el tema de vivienda? Entonces, en todos estos artículos se tocan estas partes, sobre todo en temas del Infonavit y en cómo afecta o no el salario y el pago de las aportaciones, cómo se hacen los tratamientos del Infonavit y este tipo de cosas. Y esto es solamente para que sepan que en estos artículos básicamente se tratan y tienen estas especificaciones de cómo se tiene que actuar desde la perspectiva del patrón y desde los derechos laborales de seguridad social que tienen que ver con la vivienda, del artículo 136 al 153. Estos no los vamos a revisar, pero es importante que sepan que los temas de vivienda, capítulo 3, habitaciones para los trabajadores, es importante como derecho del trabajador y obligación del patrón para tener acceso. Y a la inversa, derecho del trabajador, más bien derecho del patrón de retención y obligación del trabajador del pago con el compromiso que se haga con la institución de vivienda con el que se esté teniendo acceso a esta prestación de ley. ¿De acuerdo?
Solamente para que tengan claro y lo tomen como nota, del 136 al 153 artículos del capítulo 3, habitaciones para los trabajadores, integran derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Después, el capítulo 3 bis, que habla de la productividad, formación y la capacitación de los trabajadores. Estas partes ya las revisamos cuando tuvimos nuestro módulo de psicología organizacional. Son muchos, 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 muchos apartados del 153. Lo que sí es importante que tengamos claro, todos los temas de capacitación de los trabajadores estarán integrados en el 153. ¿Ya vieron? Y en el 153, dependiendo de varios detalles y especificaciones, estaremos hablando básicamente de adiestramiento, capacitación, porque recordemos que esta es una obligación patronal, ¿recuerdan? Desde el artículo constitucional. Entonces, aquí es donde vamos a tener claridad en función de los sectores económicos, de las formaciones, creaciones, desarrollos profesionales de los trabajadores dentro de las organizaciones y de la capacitación que es obligatoria para los patrones otorgar a sus trabajadores. Tampoco la vamos a leer, pero es importante que sepan que este 153 es fundamental para dar cumplimiento a la ley. El siguiente, que es el 4, derechos de preferencia de antigüedad y ascenso. Tampoco nos lo vamos a echar puntualmente en lectura, pero aquí van a hablar básicamente de todas aquellas normatividades y lineamientos, básicamente en cuestiones de crecimiento para promociones internas y salvaguardar el tema de la prestación de la antigüedad con el que vamos adquiriendo estos derechos laborales en función de lo mínimo que marca la ley. ¿De acuerdo? También importante que sepan que del 154 al 162, capítulo 4, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, que se refieren a los temas básicamente profesionales, promocionales de ascensos internos, es parte de los derechos de los trabajadores, no tanto de las obligaciones patronales, pero que sí establecen lineamientos no obligatorios para los patrones, pero sí como derecho del trabajador, poder generar este desarrollo y crecimiento profesional dentro de las organizaciones en las que están ejerciendo su trabajo. Y finalmente, el capítulo 5 de este mismo título cuarto habla de las invenciones de los trabajadores y habla puntual y específicamente del 163. Sí lo vamos a revisar porque es el más chiquitito de todos y nada más para que tengan claro a qué se refiere el 163 como parte complementaria de este título cuarto. Y el 163 dice que la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se regirá por las siguientes normas. 1. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como el autor de la invención. Esto es algo que pareciera que, o sea, ¿en qué momento aplica? Por ejemplo, en los temas de educación superior, en los temas de desarrollos de softwares, de robóticas, de tecnologías, hay personas que están inventando continuamente, que están publicando, que están generando artículos, que están haciendo desarrollos. Y aquí es donde aplica este 163. Digo, es difícil que en el trabajo un poco más común, en algunos sectores industriales, de servicios o comerciales, es un poco más extraño que suceda, pero puede suceder. Pero hay ciertas áreas, como podría ser el sector económico cuaternario del desarrollo científico y tecnológico, que este tipo de cosas se den con más probablemente, ¿de acuerdo? Entonces, el 1 del 163 nos dice que el inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Es como si yo hiciera una tesis en una universidad. Tengo este derecho, pero la tesis no es mía. ¿Vemos? 2. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa,
por cuenta de esta, la propiedad de la invención o el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, bono, lo que ustedes quieran, que se fijará por convenio de las partes o por el tribunal cuando la importancia de la invención o los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor. 3. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias al uso exclusivo y a la adquisición de la invención y las correspondientes patentes. Todo lo que trabajemos con el recurso de la propiedad privada del patrón le corresponde al patrón. Y ahí no hay más para dónde hacerse. Esta es parte del tema de los derechos del patrón en función de que son propietarios de los medios de producción y de los recursos, porque recordemos que somos parte de esos recursos de los medios de producción, a los que tienen derecho por generar estas relaciones laborales de la fuerza de trabajo. Y con esto estaríamos terminando, compañeros, la sesión del día de hoy. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta o comentario con respecto a lo que revisamos en esta última parte, que ya nos la echamos un poquito más rapidita, pero que bueno, puntualmente era revisar alineamientos, normatividades y detallitos que nos indica la ley para derechos y obligaciones patronales desde diferentes perspectivas. ¿De acuerdo? Muy bien, compañeros, pues si no hay algo más que comentar con respecto a esto que nos compete, pues me despido. Deseo que tengan un excelente fin de semana y nos estaríamos viendo el próximo sábado para poder revisar la última parte de este módulo de derecho laboral, donde estaremos ya puntualizando los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo en función de lo que nos indica la ley. Que tengan excelente fin de semana, compañeros. Nos vemos el sábado. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego, Gracias, Marta. buen fin de semana.